tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Le dice este siervo al que el Señor califica de negligente y holgazán, ¿verdad? Dice, tuve miedo. Los otros no tuvieron miedo, simplemente fueron humildes, aceptaron el encargo, amaban al Señor, quisieron responder a la confianza que había depositado en ellos y hicieron lo que tenían que hacer, no con ambición, sino por amor al Señor, por responsabilidad, por el encargo que les había dado, y desde la humildad que les da el saber cuál es su lugar, cuál es lo que les corresponde. Es decir, vivían en la verdad. Sin embargo, este está en el engaño, porque no tiene una relación correcta con el Señor, no conoce a este Señor. Claro, en la parábola está hablando de Dios, no conoce a Dios. Dice, sabía que eras, y empieza a decir cosas que no son verdad. Dios no es así. Y en la parábola se ve bien claro que Dios no viene a recoger donde no había esparcido ni a segar donde no había sembrado. Al contrario, se adelanta a dar y luego pregunta, ¿y qué has hecho con lo que te he dado? Pero se adelanta a dar, pone su confianza, además según la capacidad de cada uno, o sea que no pide más de lo que cada uno puede dar, ¿verdad? Pero este hombre estaba en el engaño, los otros en la verdad, y con una actitud humilde responden a esa confianza del Señor. Pero este estaba en el engaño hacia Dios, porque no conoce a Dios, tiene un concepto equivocado de Dios, y eso pone una distancia entre Dios y el hombre. El engaño hacia Dios va de la mano del engaño hacia uno mismo, ¿verdad? Se veía a sí mismo mal. En vez de verse como siervo del Señor, piensa que puede hacer con su vida lo que quiera. Entonces, lo de Dios lo esconde, lo entierra y se dedica a su negocio, a su decisión, a lo que quiere él hacer. No se da cuenta de que su vida depende de Dios y que es para él. Y que además Dios está esperando algo. Porque Dios tiene planes mayores. Pero esos planes entran en el gozo de tu Señor, esos planes buenos de Dios, tienen que ver con nuestra relación con Él ahora. Tienen que ver con nuestra respuesta a sus dones ahora. Tiene que ver con nuestra relación correcta con Él ahora. Para luego, si le conocemos y vivimos en Él, unidos a Él, luego poder recibir mucho más. Pero si estamos de espaldas a Él, si buscamos nuestra vida, nos buscamos a nosotros mismos desordenadamente, no le buscamos a Él, ¿cómo podremos después recibir lo que el Señor ha preparado para los que le aman, para los humildes, para los que le buscan, para los sencillos? El engaño hace todos estos destrozos. Porque claro, si todo empieza por el conocimiento de Dios y ya de entrada no hay conocimiento, sino un conocimiento falso, ya no puede haber amor, no puede haber servicio, no puede haber premio, no puede haber comunión, no puede haber vida eterna. Porque la ignorancia mata, lo dice el profeta Oseas. Pero esto no es solo ignorancia, había un trato con el Señor. Lo que pasa es que ese trato estaba mal encauzado. Aquí habrá parte de ignorancia, pero más que ignorancia lo que hay es engaño. Es decir, un conocimiento desorientado, fuera de la realidad, incorrecto, un concepto falso, para justificar lo que él quería hacer, porque quería llevar adelante su vida sin Dios, sin su Señor, sin responder a los planes de Dios. Y dice, tuve miedo y fui a esconder tu talento. Esto es lo que hicieron Adán y Eva después de pecar. Tuvieron miedo y se escondieron, porque el pecado tiene consecuencias. Y cuando estamos en una situación de rebeldía contra Dios, como este siervo negligente, no escuchar su voluntad, querer la nuestra, vivir para nuestra vanagloria, etc. Cuando estamos en el pecado, por tanto, y el engaño mantiene la situación de pecado, sin embargo, aunque haya engaño, hay consecuencias de ese engaño. Entonces, dice, tuve miedo, pero ese miedo le lleva a esconderse, a alejarse de Dios.
La culpa debería llevar a humildemente convertirnos, reconocer nuestra culpa y acercarnos a Dios y pedirle perdón y confiar y esperar en su misericordia. Pero a veces lo que hacemos con la culpa es lo contrario, alejarnos, no acercarnos, sino alejarnos más, pretendiendo, nuevamente por el engaño, que podemos dilatar esa situación, podemos seguir haciendo nuestra vida y que Dios no tiene nada que ver. Pues sí, Dios tiene que ver, porque volverá a preguntar ¿y dónde está lo mío? ¿Y qué has hecho con lo que te he dado? ¿Y qué has hecho con tu vida y con todos los dones que te he dado? Y ante esa pregunta, el que por miedo se ha escondido, pues va a quedar muy avergonzado. Sin embargo, el Señor espera que confiemos en Él, que no tengamos un concepto equivocado, sino que entendamos que Dios es severo, sí, para quien peca y no quiere convertirse, pero que es misericordioso para quien se arrepiente de corazón y reconoce su error y quiere ahora reparar lo malo que ha hecho y quiere volverse a Él. Dios tiene misericordia. Y además Dios es Dios de segundas oportunidades. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo ya a mi edad, yo con los fallos que he cometido en mi vida, Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Con tal que le entreguemos el corazón, que le rindamos nuestra vida, que volvamos a Él. Estamos a tiempo, pero tenemos que hacerlo con todo el corazón. Tenemos que dejarle que Él guíe nuestra vida. Todo lo que hemos vivido con un concepto equivocado de Dios, en el engaño, con un falso concepto de nuestra vida, buscando nuestros intereses y con errores de tantas clases y engaños de tantos tipos. Todo eso no es justificación para ahora no dar los pasos correctos en la dirección correcta. Y todos somos responsables de buscar la verdad y salir del engaño. Y iniciar una relación correcta con Dios. Y entender que nuestra vida es para Él y para su servicio. Y que además Dios es bueno y nos va a recompensar, a premiar, porque es bueno, por su misericordia, con su gozo, que este es su deseo, introducirnos en su gozo, en su compañía, por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo no vamos ahora a dar los pasos correctos? Tenemos los medios, hay que usarlos, hay que usarlos. Hay que conocer la palabra de Dios, porque esta es la revelación donde Dios se revela a sí mismo para que le conozcamos. Pero de la mano del Espíritu, no confiando en nuestra inteligencia, sino en su luz. El Espíritu Santo, ilumíname, enséñame a conocer a mi Dios, enséñame todo lo que has revelado aquí, háblame al corazón. Y empezar no solo a buscarle y a conocerle, sino ahí también a poder amarle y a poder servirle, a que nuestra vida cambie de orientación y de rumbo, a dejar el miedo, la vergüenza y a reconocernos pobres, pecadores, pero que Dios tiene amor y misericordia para hacernos nuevos, para restaurarnos, para que nuestra vida tenga sentido. Ahora podamos servir para nuestro Señor, podamos responder a la confianza que tiene en nosotros, porque confía en nosotros, confía en que podemos volver a Él, confía en que podemos empezar un camino nuevo, confía. Pero nosotros tenemos que convencernos, tenemos que entrar en la verdad, convencernos de que es posible. Con su ayuda, con su amor, es posible. Él hace corazones nuevos si se los rendimos, si se lo entregamos. Así sea.